bien, amigos, y continuamos aquí en Política y Poder y ya nos acompaña vía Zoom Víctor López García, un sociólogo, un analista político, para hablar sobre la coyuntura. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y tenerte en nuestro programa. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Wilder. Saludos a todos los amigos de Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe. Qué gusto, Víctor, tenerte y sobre todo hablar ya con la calma de lo sucedido el largo fin de semana para ver cómo el país empieza a tener su rumbo democrático, su rumbo republicano. Tú has publicado hoy día en Expreso una columna que habla justamente sobre esos valores republicanos que tienen que ser parte del rumbo y del futuro del país, ¿no, Víctor? En efecto, los valores republicanos son propios fundamentalmente de las sociedades democráticas y libres de los países desarrollados y de algunos países en desarrollo, porque el sustento es la libertad y la democracia. Y por supuesto, en ese contexto, la Constitución, el Estado de Derecho y la distribución de los poderes en forma de equilibrio, de tal modo que ninguno se imponga al otro. Esto, por supuesto, no ocurre en los totalitarismos comunistas, ¿no? No hay ningún país marxista, leninista, maoísta que esté regido por los valores republicanos. Entonces, estábamos nosotros en esa ruta, ¿no? A perderlos con la presencia inefable de Castillo, ¿no? Un tipo de lo más raro, increíble, que un mundo que va hacia la inteligencia, que es este mundo global y digital, tengamos un presidente de la talla tan mísera, ¿no? En términos de conocimientos que Castillo, ¿no? Pero sin embargo, esta es responsabilidad de todos, Wilder, ¿no? De una u otra forma, todos hemos contribuido a que esto haya ocurrido, ¿no? Los que no votaron, los que votaron con rabia y con odio a Keiko Fujimori, y por supuesto todos los rojos y caviares que votaron por Castillo y lo han ayudado a gobernar. Cuidado, Wilder, no es solamente Castillo, ¿no? Castillo ha gobernado con todos los marxistas, leninistas, maoístas, trotskistas, mariateístas. Han ocupado cargos en sus ministerios, cargos como funcionarios y hasta ahora están copando el Estado. O Sí, sea, Castillo, dime. eso es lo que te quería comentar. ¿Has tenido oportunidad de ver, por decirte, parte de los antecedentes de lo que es el actual gabinete? Hay mucha gente que ha estado trabajando en la estructura del Estado con Castillo que ahora están de ministros. Y creo que gran parte de esa izquierda caviar, por decirte, va a seguir manteniéndose en la administración del Estado. Mira, lamentablemente, en términos generales, mi opinión es que el gabinete es muy pobre intelectualmente, académicamente y sobre todo políticamente. Conozco al presidente del Consejo de Ministros, es mi amigo, ¿no? Pero no da la talla desde el punto de vista de su capacidad y su actitud para poder manejar el Estado. Y los ministros, casi todos son funcionarios que han trabajado con Humala, con Sagasti, con el pobre diablo miserable de Vizcarra y también con Castillo. De modo que es casi lo mismo. La presidenta no ha cumplido su palabra de elegir un gabinete de ancha base y con gente calificada de mucho nivel que no lo tiene este Consejo de Ministros, ¿no? Pero lo más Además, grave, en mi concepto, es que el país, le gusta a toda la gente, en su inmensa mayoría quiere que se vayan todos. O sea, el camino para la calma y la tranquilidad, entre comillas por lo menos, ¿no? O para bajar los decibeles de la alta intensidad de las protestas que están movilizando los ultras, es que todos se vayan. Y la única fórmula es elecciones adelantadas. Yo creo que la presidenta haría bien si hace eso. El Congreso tiene que irse, Wilder. Este triunfo que hemos tenido no hace es solo poco del Congreso. que se vaya a Castillo es un triunfo entre comillas, ¿no? Porque realmente se ha ido por su incapacidad, su imbecilidad, ¿no? O sea, el tipo perdió los papeles y mal aconsejado, seguro por Bexy Chávez, por el señor, Torres. por Torres, ¿no? Y también por esos ultras de pate roja que lo están asesorando, ¿verdad? Perdió los papeles, ¿no? Entonces, claro, ya lo tenía programado el golpe, ¿no? Porque es cierto que se reunió en la mañana con el comandante general del ejército para pedirle
¿no? Apoyo al golpe, y no lo obtuvo, por supuesto, ¿no? O sea, no es que a última hora se le ocurrió, porque ya lo tenía programado, planificado, organizado. Y un golpe, Wilder, tú lo sabes porque has sido congresista, tienes mucho caminar político, no es consecuencia de un instante, ¿no? Es todo un proceso Ah, no, sí, claro. procesado, precisamente, No, ¿no? Entonces ya él lo tenía armado, ¿no? yo he dicho el día que estaba produciéndose a los pocos minutos, el golpe no es producto de un estado de ánimo. Exacto. El golpe es producto de una estrategia y de un comportamiento racional que se va tomando a lo largo de varios días y se cocina el éxito del golpe. Porque Yo quiero no es... agregar a eso, Wilder, quiero agregarle que este golpe, en mi concepto, cuenta con el aval del Foro de Sao Paulo. Ah, O sí, sea, es claro. toda la izquierda gobernante, ¿no? En México, en Colombia, en Bolivia, en Nicaragua, que ha apoyado este golpe. Porque le han abierto las puertas internacionales. Mira las barbaridades que están diciendo los presidentes respecto al Perú, ¿no? El presidente Comenzando de por Petro, comenzando por el el de presidente Petro. Colombia. Bueno, el de Colombia me da la atención, porque Petro yo lo conozco, es una persona seria, serena, responsable, pero está diciendo barbaridades que solamente las dice porque es rojo, finalmente, ¿no? O sea, en Perú se ha respetado escrupulosamente la democracia, la libertad, la constitución y las leyes. El que no las ha respetado es nunca, fíjate, nunca las ha respetado y le hemos permitido que eso ocurra. Castillo con todos los rojos que han gobernado con él. Así. O sea, él ha hecho lo Ahora, que ha querido, ¿no? Víctor, el clamor de la gente y de casi la gran mayoría del país, yo diría largamente, es vamos a un proceso nuevo de elecciones generales. Pero Exacto. alguien tiene que tener la tranquilidad para poder decir, el adelanto de las elecciones requiere, primero que el presidente, la presidenta vaya al Congreso y diga, aquí están los proyectos de ley para el adelanto de las elecciones. O se generen los proyectos de ley al interior del Congreso de la República. Eso requiere dos legislaturas. No puede haber excepción, dos legislaturas. Pero además, organizar operativamente la elección requiere más o menos entre 9 meses. A ver, sí, ok, requiere 9 meses. Si la presidenta va en enero y dice vamos al proceso de elecciones, se aprobará en una primera legislatura que va entre marzo y julio. Y la segunda legislatura que va entre agosto y diciembre. Y operativamente, es decir, el jurado necesita un tiempo para organizar las elecciones de 9 meses. Con lo cual estamos yendo a octubre, cuando la muchedumbre unida a la intelectualidad entre los y la gente ilustrada pidiendo elecciones, está pidiendo elecciones que en 3, 4 meses, pero eso es imposible. Es decir, alguien tiene que tener la tranquilidad para decir, muy bien, vamos a un proceso nuevo de elecciones que puede ser en abril del 2024. Porque Estoy de alguien tiene acuerdo que empezar a plenamente hablar contigo, sobre esos estoy de tiempos, ¿no? acuerdo plenamente contigo porque eso es lo que dice la Constitución y la ley. Pero mira, el camino se hubiera cortado, Wilder, si es que este Congreso, ¿no? De tanto incapaz, inepto y corrupto, ¿verdad? Que hay un segmento importante que lo es, hubiera tenido la previsión de tomar las medidas pertinentes con la señora Dina Boluarte antes, ¿verdad? Y quitarle su prerrogativa. Entonces, quien hubiera asumido la presidencia de la República hubiera sido el presidente del Congreso. Así es. Y él estaba obligado, porque así lo dice la Constitución, en 9 meses como máximo convocar elecciones. O sea, los plazos se hubieran acortado. Pero los congresistas quieren quedarse también hasta el final. O sea, no quieren perder su condición de tales. Esa es la razón principal. Por eso han permitido que la señora Dina Boluarte, ¿verdad?, pase piola con toda la carga, con toda la mochila que tiene de todo tipo. Acuérdate que ella ha sido brazo derecho de Cerrón, ha sido Ah, la no, tesorera de los delincuentes de Huancayo que han financiado, ¿verdad?, la campaña de Cerrón y la campaña de Castillo con plata mala vida. O sea, tiene un montón de cosas la señora, ¿no? Sin claro. mencionar la razón principal, que es su condición de presidenta del Club Apurímac y todas las movidas que hizo. Pero bueno, o sea, no la quisieron sacar precisamente para seguir y continuar ellos como congresistas. Por eso han permitido que llegue a la presidencia. Pero Claro. es cierto lo que tú dices.
Ahora, acá hay diferencias y diferencias, pues, ¿no? O sea, los movimientos ultras, radicales y extremistas, movilizados por todo el rojerío, fundamentalmente por los vinculados a Sendero Luminoso y al MRTA, que son minorías organizadas, pero le pueden imponer su dictadura a una mayoría desorganizada, que somos todos nosotros, si no nos organizamos para poder repeler esto, ¿verdad? Entonces están haciendo lo que le da la gana. Pues. Imagínate, toman la carretera 50 personas, 100 personas. Eso no es nada, pero están ahí, pues, ¿no? Claro. Violentando, financiados con dinero mal habido igualmente, financiados por la minería ilegal, financiados por el narcotráfico, financiados por el terrorismo narcotraficante que todavía existe, ¿no? En la zona del BRAE, financiado por los dineros mal habidos, tal y como lo han dicho los socios y cómplices de Castillo, ¿no? Que se han tirado la plata de los ministerios. Entonces, son minorías organizadas y van a Ahora, reventar lo más posible para lograr esto. Pero el contrabando que ellos están metiendo en lo que nos diferenciamos es que ellos quieren una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución. y Y por eso acuérdate que siguen petardeando, y la van a petardear a Dina Boluarte, ¿ah? La van a petardear porque ellos quieren llevar a que Dina esté encorralada y vaya a una asamblea constituyente. Y hay que recordar, como bien lo has dicho tú, que Dina Boluarte ha formado parte de ese poder que asaltó el Estado peruano. Ha sido una de las personas más serviles de Castillo. Es decir, Dina Boluarte es parte de esa organización que asaltó el Estado. Y que, claro, ella ha tenido la gran oportunidad de dejar a un lado ese pasado y ir a un nuevo gabinete con gente valiosa y no, como yo he manifestado, no mirar para atrás como la mujer de Lot que al final terminó en piedra de sal, habiéndole dicho que no mires para atrás. Y ella lo que está haciendo es mirar atrás, está mirando a sus primos, hermanos, la izquierda más radical todavía, matizada con un poco de izquierda caviar. Pero bueno, entonces, ¿cuál es tu sensación de futuro? Pero futuro de corto plazo, porque nadie en su sano juicio en el Perú puede pensar en un futuro de mediano o largo plazo, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu sensación de las próximas horas, de las próximas semanas, Víctor? el Perú es un país impredecible, querido Wilder. Incluso los que hemos estudiado ciencias sociales, ciencias políticas o algo parecido, nos sorprendemos por las características tan radicales, tan cambiantes, tan dinámicas del Perú en forma imprevisible, ¿no? Por ejemplo, nadie pensaba que este pobre diablo diera un golpe contra sí mismo, ¿no? O sea, Castillo, ¿no? Con su equipo. Imagínate, ¿no? O sea, pensábamos que eso iba a durar más, pues porque el país estaba muy mal, ¿no? En corto plazo yo creo que habría que hacer todos los esfuerzos por apostar y ayudar a la gobernabilidad democrática, y esto significa, si ya está la señora Ina gobernando, que siga gobernando, pero que dé algunas señales claras que ayuden a que sea viable ese futuro diferente a corto plazo. O sea, primero, creo que ella debe convencerse de que el poder no va a ser hasta el 2026. Tiene que hacer lo que tú dijiste hace un rato, ¿no? O sea, convocar a elecciones, solicitando al Congreso que esto ocurra. Dos, creo que sus ministerios, o si sus ministros y sus funcionarios son realmente de medio pelo, pero por lo menos hay que ayudarlos a que gobiernen lo más y mejor posible. Vamos a ver cuál es, en tercer lugar, el plan o su propuesta de medidas inmediatas que el país requiere. Aquí va a proponer, por ejemplo, la seguridad ciudadana, ¿no? Que es lo que más aterra a la gente. Dos, cómo vamos a reactivar la economía y la sociedad. Estamos perdiendo empleo, por ejemplo, cómo reactivamos la economía, ¿no? Tú sabes que en todo el mundo, ¿no? Hay una dinámica que tiene que funcionar. ¿Cuál es? Primero, hay que garantizar que haya inversión. Pues si hay inversión pública, perdón, más privada que pública, ¿no? Nacional o internacional, esta inversión va a generar trabajo. Y si hay trabajo, entonces hay ingreso. Y si hay ingreso, hay consumo. Esto se ha detenido con el gobierno de Castillo, ¿no? Que no daba ninguna seguridad, ninguna garantía, nada. Entonces hay que darle tranquilidad para que haya eso, reactivación de la economía y reactivación de la sociedad.
Y luego hay que hacer algunos cambios fundamentales para esa nueva elección, Wilder. O sea, estoy de acuerdo contigo, tiene que haber por lo menos uno, ¿no? Una reforma que estipule la creación del Senado, sin más burocracia. O sea, un Senado con, ponte 60 senadores, pero con la misma burocracia actualmente existente en el Congreso de la República. Y dos, tiene que haber reelección. O sea, tú no puedes cortarle la carrera política a la gente, ¿no? Los países desarrollados tienen esas leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay senadores que tienen hasta 40 o más años de senador. ¿Por qué? Porque están preparados para hacerlo. Y si hacen la cosa bien, la gente va a votar por ellos. Entonces, no le tengamos miedo a eso. En el Perú no hay pues capacidad de reposición, ¿no? Cada congreso es un nuevo congreso. Mira este congreso que tenemos ahora, ¿no? Yo nunca pensé que ocurra que un congreso sea peor que el otro. Y este congreso es peor que todo lo que hemos tenido, pues. Imagínate, congresistas vendidos, ¿no? Vendidos al gobierno, ¿no? Vendidos por dinero, por puestos, por obras, ¿no? Es de lo peor. Entonces yo creo que hay que ser optimista y positivo, a pesar de las circunstancias tan duras y difíciles, ¿verdad? Hay que desarmar lo más posible a estos rojos ultras, que no les importa el país, ¿no? Además, yo te digo con todo respeto, Wilder, ¿no? En el mundo de hoy más que antes hay que ser idiota, tonto, torpe o interesado para ser comunista. Porque no hay un solo país del mundo, ni uno solo, donde los comunistas hayan hecho un buen gobierno. Lo peor del siglo pasado y de este siglo son los comunistas, con excepción, por supuesto, de los nazistas, ¿no? Que duraron menos mal poco tiempo, ¿no? Pero no hay ningún país en el mundo donde el socialismo comunista haya sido sinónimo de libertad y democracia en lo político, haya sido sinónimo, ¿no?, de calidad de vida en lo social y haya sido sinónimo de una economía optimista y positiva. No hay. Ahora, Víctor, ¿y cómo iniciar por lo menos algunas reformas políticas? ¿Desde a dónde? Con los actuales congresistas, que muchos de ellos y la gran mayoría ni siquiera ha sido secretario de su junta de vecinos y ni siquiera ha sido secretario de su cuadra vecinal y que por lo tanto nunca ha estado en un debate político y no tiene ni siquiera cómo funciona un partido político, y la otra clase política que está fuera de la política activa. Es decir, ¿quién inicia este diálogo? Porque Vizcarra llamó a una junta de notables, ¿recuerdas? A gente que ni siquiera había tenido una elección en su club para hacer un cargo político. Es decir, el déficit de liderazgo que tiene el Perú, el déficit de liderazgo para iniciar una reforma de cómo se enganchan los partidos políticos en el ejercicio político del país, con quienes lo hacemos. Es decir, entiendo que, por ejemplo, el APRA tiene a una juventud cuarentona, por decirlo de alguna manera, que tiene experiencia política y está mirando el partido para futuro. El PPC ha empezado a moverse en ese sentido, pero yo no veo personas que puedan iniciar esa transición y ese diálogo. Es decir, volvemos a Lourdes Flores, volvemos a Jorge el Castillo con Mauricio Mulder, volvemos en la izquierda, claro, ya no hay un Javier Descanseco, pero Henry Piz, es decir, ese liderazgo de personas es lo que con sinceridad me preocupa. Porque ¿quiénes se van a sentar a dialogar? Bermejo, es decir, Susel Paredes, Acuña, Luna Galvez, es decir, gente que ni siquiera ha visto una carátula de un libro que diga filosofía política, por decirlo de alguna manera. ¿No? Esa es una preocupación, Víctor, ¿o no? Mira, yo he sostenido siempre en algunas exposiciones, en mis artículos, que uno de los problemas fundamentales del país es que no tiene partidos políticos de verdad, ni tiene tampoco líderes políticos auténticos. O sea, esa es la base fundamental del problema del país. Porque no hay partidos históricos, de ideas, de propuestas, de planteamientos, ¿no? Hay partidos de familia, de grupo, ¿no?, individuales, empresariales. Mira, el mío Perú
Libre es un partido, pues, delincuencial de una familia, de un grupo, ¿no? De delincuentes que se han juntado ahí para apoderarse del país y lo lograron, ¿no? Y Acuña es su partido familiar, ¿no? Lula Gál es su partido familiar. Entonces no hay partido de verdad. Por eso es que la gente, en gran parte, no salía a la calle porque no tenía liderazgo, ni institucional, ni liderazgo personal, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer partidos políticos, ¿no? Y el país, como el mundo, requiere de partidos políticos de ideas, de propuestas, de planteamientos, ¿no? Hay que avanzar en eso, ¿no? Segundo, no hay instituciones, Wilder. Las instituciones en el Perú han sido destruidas. Nosotros somos un país informal e ilegal en gran parte, ¿no? Hay que hacer realmente una revolución para ser un país formal y legal. Entonces, tenemos unos déficits tremendos de tipo institucional y de tipo político que hay que cambiar, si no, vamos a estar siempre, ¿verdad?, zigzagueando o cayendo en manos de cualquiera, ¿no? Y yo creo que sí hay jóvenes, por ejemplo, en el APRA hay jóvenes de 20 años o más, de 30 años o más, que son los que están en condiciones y capacidad de asumir la conducción del partido, ¿no? Te Sí, menciono dos, ¿no? Uno que es Renzo Ibáñez, que es un líder potencial del partido, otro que es Enrique Valderrama, ¿no? Pero hay más, hay cientos de jóvenes. Yo creo que en juventudes politizadas somos los más preparados en el país. y los liberales en el Perú también empiezan a aparecer algunas personalidades como Lucas Gersh, incluso la chica Tudela, la congresista. Es decir, hay gente que efectivamente tiene que tener unos requisitos, no solamente intelectuales, ilustrados, académicos, sino que también tengan esa virtuosidad de la honorabilidad, de la decencia y de la ética, porque eso forma parte efectivamente de esos liderazgos morales que se necesitan. La izquierda en el Perú, que siempre yo soy de los que me considero un combativo activo contra la izquierda, pero antes en la izquierda había gente que honorable, gente decente, con lo cual no compartías, pero uno estaba. Breña Pantoja, por ejemplo, que en más de una oportunidad hemos estado en tu casa, Una cenando, pregunta, tomándonos un claro, trago con Breña Pantoja, pero exacto. Breña es un hombre de izquierda, pero con el cual se podía dialogar, ¿no? Es decir, esa izquierda se necesita en el país. ¿Por qué? Porque si bien no comparte sus ideas, pero por lo menos es gente virtuosa, honorable. Ese es el país que creo que todavía no se está ni siquiera empezando a construir, Víctor. Esa es la gran preocupación. El déficit de liderazgos para ver y decir, bueno, a partir de acá empezamos. En la gran crisis del final del 70, de la gran crisis del 70, cuando los militares se están yendo, está Víctor Raúl, está Lucho Bedoya Reyes, está Prado, De la U, está el mismo Belaúnde, que si bien no participa, pero te das cuenta, las personas, incluso en la crisis de finales del 90, en la crisis del año 90, ese Congreso que dice, nos vamos todos y vamos a unas nuevas elecciones. Pero claro, ahora, ¿qué se espera? Yo sigo con esa preocupación y esa yo angustia también, Wilder, de las escúchame, próximas horas. lo que tú te das cuenta de que hay una tendencia lamentable y dolorosamente decreciente en términos ideológicos, políticos y programáticos. O sea, los dirigentes políticos de ahora, los actores políticos de ahora, distan tremendamente del pasado. Sobre todo la izquierda marxista, leninista, maoísta, materialista. Estas izquierdas de ahora, ¿no?, cambiares y rojas, han perdido absolutamente la ética y la moral. Yo realmente me siento impresionado, tremendamente impresionado, negativamente por las barbaridades que han hecho y dicen. Solamente menciono el caso reciente del golpe de Castillo, ¿no? ¿En qué cabeza va a ocurrir que han salido ahora con el cuento, idiota, estúpido, inútil, de decir, uno, ¿no es cierto?, que no sabía lo que leía; dos, que le han dado a leer un documento; tres, que lo han drogado; cuarto, Sí, que lo han presionado? Oye, por favor, esto habla pésimamente, ¿verdad?, de la calidad
la capacidad y las condiciones de estos camaradas. O sea, tienen cualquier disparate. Y sus patas del extranjero, ¿no es cierto? El Foro de Sao Paulo, ¿no? Como el presidente de México, otro pobre diablo, y el presidente Petro, que lo conozco y es un tipo inteligente, dicen las mismas barbaridades, ¿no? Pero todo esto, pues, es una concertación internacional, ¿verdad? Para salvar a al Castillo, ¿no? Foro de Sao Paulo. O sea, no, Ya, no me resultaría raro que Castillo, cumplido los 7 días, salga de prisión, ¿verdad? Y por ahí se vaya, ¿no? O lo dejen ir. Pero para mí la eso sí. izquierda marxista, roja y caviar, no tiene ninguna autoridad ética y moral para nada. Aparte es de lo peor desde el punto de vista académico. Imagínate Bermejo, por Dios, ¿cómo se te ocurre que ese tipo pueda ser congresista, ¿no? O el otro cusqueño que fue presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué es eso? Cuca. No tiene nada que ver con la capacidad, la calidad y las condiciones de los camaradas de la década del 70, que tú dices, ¿no? Del 80, En del fin, 90, ¿no? fíjate, después del golpe ya en esa tensión que estaba yo con un grupo de amigos, por supuesto, siguiendo el tema, y estábamos, por supuesto, todos muy preocupados, entró un Twitter, no sé si tú lo vistes, de Vizcarra, condenando el cierre del Congreso. Ese Twitter ya arrancó las carcajadas, las risas, y pudimos un poco recuperarnos y tomar aire de la caradura de este tipo, es decir, Vizcarra condenando el cierre del Congreso. Ahí todos, el grupo de amigos que estábamos siguiendo eso, nos generó una risotada que nos tomó aire y después ya vinieron los comunicados de la fiscal de la Nación, el presidente la presidenta del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional y terminó con el comunicado de las Fuerzas Armadas. Entonces, claro, ya volvimos un poco a recuperarnos. Víctor, me va ganando el tiempo, tengo que terminar, me dice producción. Por favor, tus palabras finales. ¿Cuándo estarás por Chiclayo? Es necesario que vengas a Chiclayo para reencontrarte con tus amigos, Víctor. Sí, estimo ir en enero a presentar un libro mío. Ayer justo ha sido aniversario, la boda de Zafiro y mi promoción de sociología. Mi promoción se llama José Carlos Mariátegui, ¿verdad? Más allá de las diferencias ideológicas y políticas y programáticas, saludo con afecto amical a todos. Por supuesto que no comparto absolutamente la forma como hemos sido formados o deformados en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, en la Facultad de Sociología. Realmente lamento, digamos, de una formación pésima, ¿no? O sea, 100% marxista-leninista, ¿no? Era obligatorio. Eso no ha ayudado mucho como debiera ser, ¿no? Hemos debido Bueno, tener una formación más abierta, más liberal, más democrática, más inclusiva, pero bueno, ya fue. De todas maneras, yo guardo afecto amical para mis amigos de esa promoción, ¿no? bueno, muy Especialmente a bien. mis amigos, Entonces te yo, tendremos prontamente por Chiclayo. por supuesto que sí, claro, voy a dar una conferencia, a presentar unos libros y a reencontrarme con todos mis amigos ¿Qué fecha? ¿Qué día? ¿Tienes la fecha y segunda qué día? quincena, la segunda quincena de enero, querido William, con seguridad. Perfecto. Ok, Víctor, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta mañana en este interesante diálogo sobre la política peruana. Gracias, gracias, Víctor. Abrazo. Vamos a un brevísimo corte y ya estamos con Manuel Cuachillo, consejero regional y además consejero reelecto para seguirle tomando el pulso a la política lambayecana. Retornamos.